Las 9 noches. Las 9 noches. Comenzamos. Bienvenidos todos a otra edición de Las 9 noches. Víctor Villarreal Velasco. Y de este lado del micrófono les saluda Omega Lindo en este especial, la cuarta edición de Mitologías del Mundo, Dioses egipcios. Bueno, aprovechando la popularidad que tuvo en las primeras 3 ediciones, donde hablamos en general de mitos, después de dioses, criaturas fantásticas y mitológicas, decidimos hacer uno específico acerca de todas las historias egipcias, porque están sumamente interesantes. O sea, además conocemos algo de la mitología egipcia, pero cuando estuvimos haciendo la investigación previa para este podcast, nos quedamos maravillados. Sí, es una de las mitologías más ricas y más interesantes que he conocido, ya que además de tener una amplia gama de panteón de dioses, también tiene muchas historias muy curiosas. Tienen una guerra familiar muy padre. Tiene características muy divertidas. Digo divertidas porque los dioses egipcios, aunque se parecen mucho a los dioses griegos, tienen su peculiaridad. Sí, además de que, bueno, aquí es una justificación muy tonta. Fuimos a ver la película Dioses de Egipto y la verdad, yo quedé con un buen sabor de boca, estaban sabrosos los nachos. Pero de ahí en más la película es muy pochoclera, o sea, sí puedes ir, la disfrutas un poco, pero no llena en cuestión de mitología. Hay muchos errores que ya más tarde vamos a estar mencionando. Y pues dijimos, ¿por qué si lo hicimos con Superman? ¿Por qué no hacer ahora la misma idea con los dioses de Egipto? Sí, exactamente, la película es divertida, pero no es una fiel adaptación de la tradición egipcia, ni tampoco tiene una... refleja lo curioso de la vida en Egipto. No, es muy diferente. Es una superproducción hollywoodense, como digo, muy divertida, con muy buenos efectos especiales, pero nada que ver con los dioses griegos originales. Exactamente. Egipcios. Exactamente, ni egipcios, ni griegos, ni nada. No tienen nada de dioses buenos en esta historia. Pero vámonos de lleno a toda la riquísima historia de los... pero antes, a ver, quiero comentar que compré un viaje a la Ciudad de México y el viaje decía que iba a visitar la Basílica, iba a visitar Chapultepec. ¿Esto a qué viene? Y las pirámides. Y yo dije, ¡ay, excelente! Las pirámides de Egipto, pero dice que no son las de Egipto. Sí, son las pirámides. Ay, no, vamos de lleno ya, no hablemos de esto. Y yo dije, ¡ay, qué excelente! Ya que vamos a hacer el podcast de Egipto, pues voy para las pirámides, pero son otras. Sí, resultó que no eran las mismas pirámides. A final de cuentas, hay muchas cosas que conocemos acerca de los egipcios. Lo más obvio puede ser tal vez el dios Osiris, Isis, la famosísima llave de Isis o el Ankh, que son este circulito con la cruz o la cruz ovalada. Ajá. Tenemos por ejemplo la idea de Ra, que tienen cabeza de animal y que son cuerpo humano. Tienen las pirámides, los sarcófagos, exactamente, las momias, las trampas y maldiciones que hay si tú profanas alguna de las tumbas. El libro de los muertos, pero de ahí en más no sabemos mucho. En realidad, las cosas, cuando estábamos hablando también acerca de hacer este programa, dijimos, dioses egipcios, y nos dijo mi sobrino, pero si nomás hay 3, son los que salen en Yu-Gi-Oh! Y dijimos, no, qué mal está este mundo. Es más, para que vean qué mal estamos, yo siempre pensé que si había una pirámide nutricional, debía haber un faraón nutricional. Ahora vemos que no existe eso. Víctor, ¿tú crees que las pirámides de Egipto son las de... los aztecas? Olvidemos esto. Bueno, vamos empezando con la concepción de toda la que no llamamos teogonía, porque teogonía viene de Hesíodo, que tiene
su tratado de teogonía, que es el de los dioses y su genealogía. Exactamente, pero sí le podemos llamar la genealogía de los dioses o o el panteón o todo el panteón egipcio. Podemos empezar con uno de los jefes de jefes, el que siempre va a estar arriba de todos, que viene siendo el Señor de los Cielos. El Señor de los Cielos, exactamente. Si escuchan narcocorridos, no escuchen ese podcast. No que es el Sol. El Sol, mejor conocido como Ra. Ra. Bueno, una porra para él, ya que nos está escuchando. Si nos está escuchando, comente. Exactamente, bueno, Ra es el dios del sol. Algo muy curioso es que va a ser la etimología, según algunos filólogos, de la palabra radio. Es decir, esta línea que está del centro de un círculo a su periferia y que va a formar el círculo, porque el círculo es la figura del sol. Sí, exactamente. De hecho, algunos de las imágenes que se encuentran en las pirámides y en los sarcófagos donde representan a los dioses, tienen un círculo arriba, o se le llama aro solar, que representa a que es una deidad que se relaciona con Ra, que fue conquistado por Ra, o que tiene alguna filialidad con Ra. Rafilia. No, de aquí viene el mismo círculo que tienen los santos en la creencia cristiana, ¿no? Es casi la misma idea de tocado por el sol, de tener la luz divina en su cabeza. Es la iluminación. Ajá, la iluminación. Es la iluminación que sale de su cabeza y por eso tiene un aro. Sí, un halo de luz. Que de hecho hay muchas similitudes entre muchos dioses. Después descubres que Huitzilopochtli nació el mismo día que Osiris, que el mismo Jesucristo, pero bueno, pues es una curiosidad. Es por el halo mejor, sí hay algunas curiosidades sobre eso, pero bueno, tiene que ver con una cuestión de sincretismo o de tratar de tapar una cultura por otra. Exactamente, como lo que pasó en muchos de los pueblos conquistados, que como ya hemos dicho, el que gana siempre se queda con la predomina, pero a lo mejor y toman las fechas, toman los lugares, lo que pasó en las pirámides de aquí de los aztecas. Fíjate que eso es importante también. No de los egipcios. Fíjate que eso es importante decirlo porque, por ejemplo, sucede en muchas culturas. Cuando los pueblos semitas llegaron a Sumeria y no lo invadieron en armas, sino lo invadieron culturalmente, ellos adoptaron a la cultura de los sumerios, ya que era una cultura muy rica, y empezaron a adoptar a sus dioses. Pero en este caso solamente fue la adopción de algunas de las cualidades o cosas de su dios. Pero acá en Egipto lo que sucedía es que cuando conquistabas a un pueblo, sobre todo porque hay una división muy grande, y eso hay que mencionarlo, de Egipto, entre el Bajo Egipto y el Alto Egipto. Sí. Cuando alguno del Alto Egipto dominaba a algún pueblo del Bajo Egipto, no solo conquistaban su pueblo, sino también sus creencias, y entonces su dios podía tomar el nombre y las características del dios conquistado y llamarse, por ejemplo, en combinación Amon-Ra, Tot-Ra y cosas así. Sí, bueno, a esto cabe mencionar que es el Alto Egipto y el Bajo Egipto. Tiene que ver con la cercanía del Nilo y el grado de civilización o de riqueza que podría tener, ¿verdad? Sí, y que es una cuestión cultural, económica y social. Sí, lo mismo pasó con la Edad Media, Alta Edad Media, Baja Edad Media. Bueno, aunque eso es cronológico y no tanto por geografía, por riqueza, como dices, por cultura. Sí, además es importante que también mencionemos que cuando los pueblos, al momento de estar en mucho contacto con otros pueblos, los dioses podían tomar alguna característica. Por ejemplo, vamos a suponer que un pueblo tiene su dios, otro pueblo tiene su otro dios, y empieza a haber comercio entre esos dos pueblos. Entonces dicen, oye, pues, mi dios también alguna vez hizo esto. Y al momento de que le adjudican una cosa más, le cambian de nombre. Entonces ya no se llama, vamos a poner un ejemplo, ya no se llama Ra, ahora se llama Tet. Y ahora ya es el dios Tet. Y lo empiezan como entonces los pueblos, y que tiene casi las mismas historias, pero a veces le cambian incluso la forma física. Porque dicen que es aburrido, que le ponen que sea primo, que sea sobrino. Hay cosas interesantonas ahí. Entre esas cosas interesantes,
algo que a mí me fascina son la idea de los días nefastos. Días donde los dioses no tienen poder, donde no hay ninguna relación. Eso ocurría también con los aztecas. Los de las pirámides aquí en México. Haremos un podcast sobre los dioses aztecas después. Y vamos a ir a la pirámide de Egipto. Y con los mayas. Que bueno, existía la idea de los días nefastos. En la concepción egipcia también existen los días epagómenos. Los días epagómenos son 5 fechas donde se supone que nacieron varios de los hijos de Ra. Ra estaba haciendo un juego y apostó perdiendo una 72ava parte de cada uno de los días, y entre esto la persona contra la que los perdió, otra diosa, juntó todos estos para formar 5 días, que son 360, una 72ava parte, forman 5 días en donde nacieron Osiris, el cual se le considera un día negativo, Horus, un día positivo, Set, un día negativo, Isis, un día positivo, y Neftis, un día negativo. Curiosamente va a haber una relación entre varios de estos dioses, por ejemplo, Osiris, Isis y Neftis, Set, pero bueno, eso ya va a ser de las tantas ideas que vamos a ir mencionando. ¿Con qué dios seguimos? Pues vamos a seguir con otro dios importantísimo que es uno de los hijos de Ra, que es Osiris. Y Osiris es un dios importante porque también será padre de otros dioses. Si nosotros lo pasáramos a una interpretación de los griegos, pues Ra, que es el creador de todo, vendría siendo algo así como Cronos, y Osiris tomaría el puesto así como de Zeus, porque es el padre de otros dioses muy importantes. Osiris es un dios dedicado, tenía mucho contacto con los humanos y es un dios querido. Además es el esposo de Isis y es padre de Horus. Bueno, entre otras cosas, hay algo curiosísimo con la palabra Osiris. Muchos investigadores, egiptólogos, filólogos han descubierto que está mal dicho decir Osiris. Osiris no era la pronunciación original, sino Asir o Usir, pero el término Osiris ha sido el más adaptado y nos hemos quedado con eso. ¿Sabes que Asir? Asir son los asires son la raza de los dioses nórdicos. No, Asir. No, ese es Asur, perdón. Y es que también se parece mucho a Asur, que es un dios mesopotámico. Y de ahí viene el nombre de Asur, el lugar de Mesopotamia. Órale, bueno, esto es algo interesante que no nos habíamos puesto de acuerdo Víctor y yo en esta. Pero bueno, Osiris. En Nínive ahí está. Son los que tienen culto a Asur. Órale, y todo tiene que ver. Y mira, no nos hubiéramos dado cuenta de no haber sido. Si alguien se hubiera dado cuenta de eso, algo habría sido más interesante. Curioso. Bueno, Osiris, además de ser el dios, además tiene algo báquico porque es el dios del vino. Porque está relacionado con esto de varias partes de la cosecha. Y pues lo más interesante de la cosecha, que es el vino, es lo único interesante, ¿verdad? No importa el trigo, no importa nada, es el vino. Y pues al final de cuentas, como decíamos, es el esposo de Isis, que va a ser una de las diosas que va a tener una participación especialísima, sobre todo en un combate que tiene con Set. Sí, y Set es un jabón que te vuelve a la vida. Ese es Set. Y el que te vuelve a la vida es Isis. Pero a ver, ¿por qué? ¿Qué pasó con Set, Osiris, Isis? ¿Qué pasó, Víctor? Cuéntanos. Bueno, sucede que están en una fiesta, una especie de reunión. Y bebiendo, claro. Osiris. Y Set hace una apuesta a Osiris. Lo que pasa es que tienen un cajón, una especie de sarcófago. Ajá. Dato curioso, sarcófago viene de las palabras sarco, que significa carne, y fago, que significa comer o tragar. Ajá. Y sarcófago sería el que devora la carne. ¡Ay, qué espeluznante! Pues sí, es una caja especialmente para eso. Sí. Bueno, lo engaña diciéndole que no cabría en ese sarcófago. Y él dice, claro que sí puedo. Se mete al sarcófago y ahí lo encierran. Y ahí lo dejan atrapado y luego lo arrojan al río Nilo. Para todo esto, Isis trata de recuperar el cuerpo de su esposo. Y sí, lo llega a recuperar, pero vuelve Set y descuartiza, separa en 14 pedazos el cuerpo de Osiris. Los 14 pedazos tienen también su numerología. Isis está buscándolos por todo el manto universal, estelar, terreno, subterreno,
las 14 partes de Osiris. Resulta que encuentra todas menos el pene de Osiris. ¿Qué pasó con el pene de Osiris? Bueno, pasó algo que se puede llamar redundancia, porque el pene de Osiris fue devorado por un pez oxirrinco, que es una especie específica del río Nilo. El pececito se comió el penecito del pobre de Osiris. Es que siempre se estaba metiendo donde no le importaba. Ya ves. Y resulta que la única manera de resucitar o reencarnar o volver a la vida, como el jabón, es justamente a través de volver a reencarnar como bebé. Y bueno, a todo esto sí tiene su idea con Isis. Isis la deben de ubicar por ser una de las más reconocidas féminas diosas de la cultura egipcia, y que es la que en su corona tiene un trono. O sea, se remarca la idea de no solamente es una diosa, sino que encima de su cabeza tiene representado un trono, y es lo que va a darle el gran poder, porque al final de cuentas, imagínense, es una diosa que recorrió medio universo para encontrar las piezas de su esposo. Sí, además, bueno, ya saben que en la mitología se da mucho esto de la búsqueda de objetos, de volver a ser digno de potencial divino y cosas así. Tenemos, por ejemplo, la búsqueda de Hércules. Tenemos algunas de las historias de Thor, en las que también hay búsqueda. Algunas deidades que tienen búsqueda del conocimiento. Bueno, ella busca las partes de su esposo y profundiza mucho en eso, excepto cuando ya no va a poder profundizar. Osiris ya no va a poder profundizar. Algo muy interesante ahorita que estamos mencionando esto, lo quería mencionar más tarde, pero está bien. Es relacionado con el cuerpo. Se supone que Isis está desesperada buscando el cuerpo de su esposo, de Osiris. Pero para los egipcios, ellos tenían una necesidad de pasar al otro mundo, pero para eso no necesitaban el cuerpo. Necesitaban otras partes, específicamente 6. Entre ellos están el If, que es el corazón, pero es más bien la idea del corazón. No es el corazón como el órgano, sino ese se llama Hati. El Ka, que es la fuerza vital, la Genkidama. No, el Ka, que muy curioso, el jeroglífico de Ka, pese a ser la fuerza vital, así como la Genkidama, son 2 bracitos levantados, muy al estilo Goku. El Ba, que es el alma. A, que es la idea del fantasma, o sea, bueno, no el fantasma que nos atormenta, pero esa esencia que todavía conserva tus recuerdos. El Ren, que es el nombre. Y por último, el Sheut, que es la sombra. Esas son las partes que debes llevarte al otro mundo. Para eso no necesitamos el cuerpo en absoluto. Pero bueno, se tratan de dioses, se tratan de, pues sí, seres importantísimos. Por lo tanto debemos de justificar. Incluso debemos de justificar porque no tiene pene a alguien. Así como le pasó con como Ken, como el pez oxirrinco. Y los Joe. Bueno, los ellos no tienen nada. Y hablando de esto de del pene, la fertilidad, todo eso de la importancia de tener miembro, porque ellos ven el miembro con dos cuestiones muy curiosas, y para eso voy a mencionar a un dios que se llama Menu. Menu es el dios de la fertilidad, y es un dios que regularmente se representa por una figura verdosa o como un hombre de color, un hombre de negro. Es una de las fertilidades, porque hay muchos. Porque, sí, también como hay varios del amor también. Ajá. Bueno, también hay de la lujuria, pero continúa. Pero es muy curioso que lo representen como fertilidad a Menu y que sea de color, cuando en Egipto, déjenles comento, en Egipto también tenían esclavos negros, y los esclavos negros servían para solamente tenían una función específica también de tener relaciones sexuales con ellos entre hombres, porque los hombres para fertilizar solamente eran las mujeres, pero para el placer tenían a los hombres. Muy al estilo griego. Muy al estilo griego. Y era curioso que fuera un negro, una figura negra, cuando para ellos los negros eran para placer, y que además fuera de fertilidad. Sí, bueno, hay muchos de las cosas que se están mencionando acerca de la fertilidad, etcétera. Por ejemplo, ahorita me estoy acordando la idea del río Nilo, que es la misma también, es la idea de la fertilidad, pero al mismo tiempo es el río de la vida y el río de la muerte, que es algo como el leteo.
Ajá, el Eteo. El Eteo, que es el río que conduce hacia el inframundo, bueno, hacia el Hades. Es el que hace que te olvides todo lo que viviste. Pero es que Porque el Nilo tiene las dos el río, funciones. porque también está el río Estigio. No, perdón, es la laguna. El río Aqueronte. Aqueronte, ok. Hay algo muy interesante también acerca del río. Y quiero mencionar para esto a Anubis, que es uno de los dioses que ubicamos por los que hayan visto la película de La Momia. Salen estos guerreros de Anubis, que son la cabeza de chacal. Muy interesante es darnos cuenta de algo. Sí, ubicamos que los chacales son negros, que son criaturas carroñeras, y por eso Anubis debe de ser debe tener la cabeza negra, por la misma idea de que trata a los muertos. ¿Sabes que los chacales en Egipto no son negros, sino son rojos? No sabía. No tiene ninguna relación directamente con el animal. Tiene que ver con dos cosas: con la muerte y con la vida. Bueno, obviamente siempre son dos partes. ¿Por qué la muerte? Porque todas las cosas, cuando se echan a perder o cuando están en el proceso de putrefacción, se vuelven de color negro. ¿Pero por qué de la vida? ¿Por qué el negro es un color de la vida? Pensemos en esto: el río Nilo. Volvemos al río Nilo. El río Nilo sube, y cuando baja un poco, dejando la poca vida, la tierra que está junto a él se vuelve de color negra, porque es tierra húmeda. Por ello, Anubis tiene las dos partes, la vida, la muerte, por eso está llevando las almas, y todos sus seguidores tenían, por ejemplo, máscaras. Anubis lo han visto como hijo de Set, pero bueno, a todo esto vamos a ir también mencionando a otros dioses. Por ejemplo, ¿cuál? Ahora, vamos a pasarnos hablando de la muerte y todo esto, vamos a pasarnos a una diosa que se llama Mesgenet, perdón. Y Mesgenet es la diosa que se le conoce como la diosa madre. Y es diosa madre porque acompaña a las personas en el inframundo cuando van a tener el juicio de Anubis. Anubis, ya saben, tiene un juicio con el cual pesa el corazón con una pluma para ver cuál es el que pesa más. Si la pluma le gana al corazón, es una persona muy buena, pero si el corazón es más pesado que la pluma, es una persona que ha cometido muchas cosas malas en su vida. Y para eso Mesgenet le narra al dios la historia de esa persona. Recordemos también que es una diosa relacionada con la creación, porque es la que fundamenta el universo, le da las bases fundamentales al universo, y es la diosa que crea el Ka, que como dijo hace rato Ome, es la fuerza del vital. Sí, la que las manitas levantadas. Y hay algo también, hablando de del ritual para pasar justamente, ya sea a trascender o a morir, existe la diosa Amit. Amit es es una figura horrible, porque tiene parte de cabeza de cocodrilo, cuerpo de hipopótamo. Ella es también la que está en presencia de esta balanza. Son muchos los dioses que están ahí, porque no solamente está Anubis, a veces está Osiris, están varios de los dioses. En esta película que estuvimos viendo de Dioses de Egipto, ya ves que estaban varios checando el juicio. Bueno, si tu corazón no vale para sobrevivir, Amit devora tu corazón. ¡Ay, qué feo! Y obviamente desapareces, te vas al olvido. Es uno de los tantos dioses. Por ejemplo, Set, que es justamente uno de los hijos de Amón, son de los pocos que se preocupan por las vísceras. Les recuerdo que pues, los egipcios no les interesaba tanto el cuerpo, sino la trascendencia. Él sí se preocupa por las vísceras, y es de los dioses también así como medio carroñeros, etcétera. Sí, oye, hablando de dioses con cabeza de cocodrilo, hay un dios llamado también Sobele, que también tiene cabeza de cocodrilo, y es que Sobele significa eso mismo, significa cocodrilo, y es el dios que creó el río Nilo. Y también se le relaciona mucho con Set, porque es un dios malvado, es un demonio del río, es un dios relacionado con la muerte, con el dolor, y crea una trinidad con otros dos dioses que se llaman Khunsu y Mut, que también es una diosa de la creación que se le puede relacionar con Hera, pero ahorita la vamos a mencionar. Pero como les digo, Sobele también tiene cabeza de cocodrilo.
Es que bueno, en el Nilo, ¿cuántos dioses relacionados con el Nilo no hay? Por ejemplo, está Hapi, que se escribe igual que la palabra en inglés. Hapi también es un dios del Nilo, pero no Muy contento. pero no hay un dios del Nilo. Eso es algo muy muy importante. No hay un dios del Nilo. Hay dioses relacionados con el Nilo, hay dioses para ciertas partes del Nilo, pero el Nilo como río en general no hay. El Nilo es un mundo aparte, es como Yggdrasil. No hay un dios de Yggdrasil en la cuestión nórdica. Es que, bueno, al final de cuentas el Nilo era uno de los ríos más grandes del viejo mundo, hasta que llegaron y descubrieron que, bueno, el Amazonas mide muchísimo más que el Nilo, pero es que sí, le da vida al desierto, es como no adorar con partes de él, y si lo queremos ver, es mucho más grande que cualquiera de todos los dioses. Bueno, Antes de continuar, perdón que te interrumpa, Víctor, quiero mencionar la idea de los amuletos. Hay muchos amuletos relacionados con el Nilo, ahorita que lo estamos mencionando, y se les consideraba como marfiles mágicos o piedras mágicas. Y de aquí vienen muchos de lo que serán estas clásicas representaciones, que serán el Ullad, el Ankh, Jepri, que mejor conocidos como el Ojo de Horus, la Llave de la Vida y el Escarabajo con alas. Ahorita los vamos a mencionar si nos queda un poquito más de tiempo. Después de, lo siento, los egipcios tienen más de 700 dioses, o sea, por nombres, como dijo Víctor, a veces son las mismas cosas, pero pues sí, son 700 nombres diferentes. No vamos a mencionarlos todos, ¿o sí? no, solamente es una hora. Ah, bueno, es cierto. Bueno, en una hora sí alcanzamos 60, Nilo. 60 minutos. Nilo. Ni lo menciones Ni lo ahora. menciones Sigue. A ver, Víctor, ¿de qué tenemos que hablar ahora? ¿De quién? Mira, a mí me gustaría que mencionáramos a un dios llamado Num, porque Num es el creador de los hombres, es el creador del ser humano, y también es parte de una tríada llamada Elefantina, entre él, Sí. otro dios llamado Satis, que es se le conoce como la que vuela como una flecha, y sería la representación de Hera por la cuestión de la creación, Ajá. y de Neit, que como mencioné, es la madre de Cebele, que es el dios de la cabeza de cocodrilo, es esposa de Set, el dios que acabamos de mencionar, de la fuerza bruta, y que es un dios malvado, tónico, y también que sería bueno, es la diosa de la caza, y sería la representación De la casa con Z, ¿verdad? de la cacería. Ajá. Y sería su representación griega, sería como Artemisa. como Atenas, más bien. Atenas. Porque perdón. también porque se relaciona con la guerra. Tienes razón, Artemisa sería el de la casa con S. Y No, ahí, también con bueno, también con ajá. Z de cacería, pero esta es Sí, más pero, hacia ajá. la guerra. Pero si nos vamos a la casa con S, es decir, el hogar, también está la diosa Bastet, que tú investigaste de Bastet, pero yo quiero mencionarla porque, bueno, Sí. mis escuchas que saben un poco acerca de mí, ya saben que me gustan los gatos, que tengo 2 gatos, y uno de ellos se llama Karma Bastet Lesha. ¿Por qué Bastet? Por ridículo, porque se me estaba muriendo una vez tras una operación y le puse una veladora a la diosa Bastet. Bueno, era la única diosa que le podía mencionar. Y resulta que pues sí, Bastet es esta diosa que tiene cabeza de gato negro y representa a todo lo necesario para tener una familia, un hogar. Y como lo más interesante, le momificaban gatos en su templo. Pero bueno, ¿qué más podemos decir acerca de Bastet? Bueno, que Bastet, como ya lo dijo Ome, tiene cabeza de gato, pero cuando se molesta, cuando se enoja, porque regularmente es una diosa pacífica, pero cuando se enoja, tiene cabeza de leona, o así, Como toda ama de casa. También se le reconoce como como una diosa del amor, ¿no? Que hay varias, una diosa del amor, porque tiene relación, si es que hacemos la analogía con Mesopotamia, sería la representación de la diosa Inanna para los egipcios, o con la diosa Venus o Afrodita. Sí, bueno, Bastet es una de las tantas deidades que existen. Porque, por ejemplo, ahorita me estoy acordando... Sí, porque Bastet con ella, ya Bastet de ella. De Anuket. No has mencionado a Anuket, pero hablando de casa y de las cosas de que se enojan, etcétera, además de ser
la diosa de las aguas del Nilo, o sea, recordemos, son partes son solamente algunas partes de todo el río, es la diosa de la lujuria. O sea, no es la diosa del amor, es la diosa de la lujuria, porque por eso mismo el río Nilo es parte también muy importante, porque mencionemos, por ejemplo, el semen, que es uno de los líquidos vitales, igual que el río Nilo. No estoy diciendo que el río Nilo esté hecho de semen, no, guácala. Pero sí es algo interesante. Porque es el río más grande. Ajá. Pero también hay que mencionar que el adagio egipcio que dice: cuando el río Nilo suena, piedras egipcias se escuchan, o lleva, o... Estás tan mal. Ay, no. Bueno, ya, algo que se me olvidó mencionar de Anubis. Perdón. Anubis, que decíamos de cabeza de chacal, etcétera, dios de la muerte. El dios de la muerte. Es algo muy similar al dios Hermes. Sí, porque también es el que lleva... Es un mensajero de muertos en este caso. De muertos. Y es más, también se le puede relacionar con el mismo arcángel Miguel, o tiene su propia deidad, aunque ahora en este momento no lo recuerdo el nombre. Los Hare Krishnas, cuando alguien muere, esta deidad viene, que sería también la representación de Anubis, y los lleva al más allá. También van a ser juzgados. Cuando los juzgan, deben saber que, lo dice el libro de los muertos, viajan por el río Nilo hasta que se llegan al otro mundo, al otro lado, a la necrópolis. Y algo interesante, quería mencionar justamente el libro de los muertos, gracias por introducirlo. El libro de los muertos, además de todos los rituales, yo sí lo puedo introducir, pero Siris no. No, el libro de los muertos, además de varias de las cosas, tiene cerca de 190 frases que representan los diversos tipos de muertes que puede haber. O sea, 190 formas de morir. O sea, ni siquiera como el programa de 1001 formas de morir. Sí, las mismas maneras de morir. Las mismas maneras de morir. Estas 190 frases representativas de la muerte eran las que se inscribían en las tumbas o en el cuerpo de la persona que acababa de fallecer. Estas eran frases muy representativas, como la que dijiste de cuando el río Nilo suena es porque piedras egipcias lleva. Había varios de estos elementos, y sobre todo se copiaba también el Ankh, estilo de cruz, que en vez de la parte de arriba es un pequeño círculo, un óvalo, también considerado el espejo de Venus. Si se fijan, es muy similar, solamente que uno es más alargado que el otro, y son una de las representaciones que tenían siempre los faraones, que tenían los dioses en la mano, que se llaman también la llave de Isis. Sí, ¿qué tal si también mencionamos, porque es importante ahora que estamos mencionando lo del libro de los muertos, dos cosas? Primera, que hay otra deidad llamada Hep, que es muy importante porque es la diosa de la tierra, y también será la esposa de, creo que es hermana de Osiris, pues luego después se representa, tiene varios nombres, perdón, me estoy equivocando, es la diosa Hep, también se le conoce a la diosa Hep. Y ella es muy importante en el libro de los muertos porque ella es la que menciona y habla mucho y se relaciona mucho con el pasaje de los muertos, en lo que estamos diciendo del río Nilo, que se los llevan y todo esto. El libro de los muertos ustedes lo recordarán porque salió en la película de La maldición de la momia. Sí, de la momia. Que por cierto ya están planeando un remake. La momia, remake, ¿no? La momia 4. No, es un remake. Ay, Dios mío, no. Que no pase eso. No, y es curioso porque también la segunda curiosidad es que hay un libro que se llama En busca del libro de los muertos. Muy bueno, que lo recomendamos aquí. ¿Tú sabes el nombre del autor? Lo tengo en la punta de la lengua. Y en la IFE, Víctor Villarreal Velasco. Y en la INE, perdón. Bueno, hay otros dioses que podemos estar mencionando, y se nos está olvidando muchísimo a uno que es Horus. Horus, que es la tríada, así como la tríada elefantina que dices, Horus tiene la tríada Osiris, Isis, Horus. Horus va a ser uno de los más grandes e importantes dioses de todo el panteón egipcio. Sí, Horus es hijo de Osiris y de Isis. Y también es sobrino de Set,
y también de Neptis, que Neptis es su tía. Y Horus, además, será representado con cabeza de águila, es el de la visión perfecta. Sí, para los que vieron la película, qué horror, ¿por qué gastaron su dinero en ella? No está buena la película, pero exactamente, tiene la visión perfecta. Tiene la visión perfecta y es un dios, es el dios que, bueno, dios importantísimo porque es por decirlo así, es el príncipe del reinado deífico de Egipto. Exactamente. Esto de la visión perfecta tiene mucho que ver con el famosísimo ojo de Horus, el Udjat. Este ojo de Horus, lo han visto, es algo magnífico. Si se ponen a buscar acerca del ojo de Horus o el Udjat, se divide en 16 partes, los cuales forman la manera de contabilizar fracciones en el antiguo Egipto, que son un medio, un cuarto, un octavo, un 16avo, un 32avo y un 64avo, que forman cada una de las partes y de los fragmentos del famosísimo ojo de Horus. ¿Por qué el ojo de Horus y por qué no los ojos de Horus? Así como lo vieron en la película, tal vez funcione, tal vez no. En una pelea que hubo con Set, se le mutiló uno de los dos ojos a Horus. Y cuando recupera, de cierto modo, la visión, con este ojo, que se vuelve uno de los amuletos mágicos, regresa a la vida a Osiris. Oh, yo no sabía eso, por eso en la película le queda un ojo. Exactamente. Al final sí recupera su otro ojo. Digo, son dioses, no hay tanto problema en ello, pero es algo muy interesante. Y bueno, ya que estamos en estos objetos mágicos, perdón que dé un poco de egocentrismo en este momento. Para terminar, otro de los dioses, Khepri. Khepri es representado como el escarabajo alado de Tutankamón. ¿Está al lado de él? El alado porque tiene alas. Bueno. ¿Recuerdas lo que dijimos del Pegaso? Bueno, es el escarabajo alado de Tutankamón, Khepri, que es uno de los tres más importantes. Hay uno también que es como una omega, que es un tipo de Kopesh, pero bueno, esa no la vamos a mencionar ahorita porque eso ya es otra onda un poco diferente. Sí. ¿Con qué continuamos, Víctor? Ahora sí, con otros dioses. Yo quiero hablar de Hathor. Hathor es una diosa relacionada también con el amor, igual que las que hemos estado mencionando antes, y también se le considera a Hathor como madre de Horus, aunque también es una interpretación de Isis, que es hija de Ra, pero se le conoce como Hathor porque Hathor significa templo de Horus. Entonces sería Isis con el nombre de templo de Horus es Hathor. Templo de Horus por ser la madre de él. También se le relaciona con la alegría y con la nutrición. Con la nutrición, o sea, hacen muy bien los nutriólogos sí. en adorar a dioses paganos como estos. Sí, exactamente. Dios mío, hay tantas cosas. Ay, no, y si te parece eso curioso, de que los nutriólogos tienen que tener relación con diosa griega, pues los médicos tienen que tenerlo egipcios, los griegos tienen que tenerlo, los doctores o médicos tienen que tenerlo con Khonsu, porque Khonsu es una deidad relacionada con la medicina, también es una deidad lunar, porque hay solares y lunares, y además es el que espantaba a los malos espíritus, los ahuyentaba, por eso era médico, porque ahuyenta al mal. Sí, bueno, hay varios de las deidades, justamente de hecho era creo que la diosa de la luna la que hizo la apuesta con Ra para encasquetarse ese 72avo parte de todos los días que los juntó en 5 días. Pero bueno, ¿hay algún otro dios antes de que pasemos así como una interpretación curiosa, Víctor, que quieras hacer? Pues no hemos hablado todavía de Set. Bueno, sí, vamos a hablar acerca de Set. Set sería como el Loki de los... Ándale, exactamente, es una muy buena analogía. Es el Loki nórdico transformado en Egipto. Porque sí, es un dios del trickery, también de la trampa, de la fuerza bruta. Y es el dios del desierto y la sequía. Sí, ahí sí lo representaron bien en la película. Pero además de todo esto, entre que se lleva bien y entre que no se lleva con sus
sus hermanos, porque por ejemplo, lo que pasa con Osiris es que Set les está ayudando a pelear, está ayudando en la pelea diaria con Apep, con Apophis. O sea, entre que sí está bien con ellos, entre que los decide matar, entre que le corta el pene a uno, que se lo da el pene lo disfraza con los pescaditos. Sí, por eso hacen glu glu los pescaditos. Además es un dios tónico, o sea, tónico significa que es un dios de las profundidades o infernal o de el inframundo más bien, que es algo más muy diferente. Y también tiene muchos seguidores, sobre todo en el Bajo Egipto, que es donde hay mucho desierto y sequía. Sí, entre estos dioses, Set se termina casando emparentando con Neftis, que es justamente otra. Neftis es una de las diosas que es un día nefasto, porque el único de los únicos que tienen días positivos serán Horus e Isis, porque Osiris, Set y Neftis son de los días malos. Y Neftis tiene, pues sí, es la diosa de la casa, de la casa con S otra vez, y pues sí, también está asociada con Isis, lleva en la mano también de nuevo el Ankh. Pero hay algo que cuando estuve investigando acerca de Neftis que me pareció muy curioso. Neftis, resulta que la T es un sufijo para hablar de diosas. Los dioses que generalmente tienen una T en cierto momento, depende del jeroglífico, va a ser representación de lo femenino, que van a ser como dos medios círculos juntos, como si fuera un grano de café, más o menos para que nos demos la idea. Ese es el símbolo de lo femenino, que representa del mismo modo, por ejemplo, lo del cáliz, la cuestión de la vagina, que es cóncava. Hay muchas cosas interesantes de eso. ¿Algo más que le agreguemos a Neftis? Sí, que Neftis se relaciona con la oscuridad, con la muerte, y también es una de las diosas de la casa. Es hija de Heb y de Nut. Y para decir, Heb ya la mencionamos, pero Nut es el dios del cielo. No vamos a profundizar en él, pero para que sepan que Nut es el dios del cielo. Y se relaciona con Isis porque depende de las representaciones, a veces es su hermana gemela. Sí. Así depende cómo lo quieran ver. Ya lo dijimos, cada zona tiene su peculiaridad. Vamos a mencionar rápidamente, para no dejarlos así nada más al aire, que también están los dioses del aire. A los dioses del aire. Shu es la diosa del aire. Shu. A la que se vaya. Y Tefnut es la diosa de la humedad. Yo no sé por qué la humedad tiene una diosa, pero 700 dioses ya no llevan a qué ponerle. Tiene una piedra, diosa de la piedra. Ay, cállate, diosa del silencio. No estoy hablando de eso. Diosa de lo prohibido. Diosa de los me acordé de Flanders. Quisiera tener algo como no sé qué. Diosa de la envidia. Pecado de envidia. Ay, lo siento mucho. Pecado de arrepentimiento. Ay, no. Es que es como la idea de Japón. En Japón son los 1000 dioses. Ya ves que... No, los 10,000 dioses. No, ellos le ganaron. Sí, pero la idea de los 10,000, que es, sí, un número enorme, un número inconmensurable, que es... Pues sí, hay tantos dioses como se puedan. Pero recordemos que en Japón es más bien una fuerza poderosa, no tanto un dios al que se le debe de rezar, pero sí un poder natural que se nos puede ayudar en algún momento. Eso ya es cuestión de interpretación. Y pronto haremos una especial para pura mitología japonesa. Estamos queriendo hacer eso de mitologías del mundo y hablar de cada una de las mitologías, para que no se queden en el aire. Tenemos que volver después a la griega, pero primero vamos a pasar por cada una de las anteriores. ¿Qué tal si también mencionamos, para no dejarlo así al aire, a la diosa del aire? A la diosa del aire. No. Al dios Ta, que es el maestro constructor, se le conoce, y es la representación de Vulcano o de Hefesto. Aquí en Egipto. Y también, porque también es importante, y voy a decir una curiosidad con él, tenemos al dios Amón. El dios Amón era un dios tebano que se representaba con cabeza de carnero,
y que sería una representación algo así como Zeus. Aquí quiero mencionar, Tebas tuvo una batalla enorme donde varios hombres trataron de defender su territorio y pues al final varios de ellos murieron, pero ellos no necesitaban mujeres. Es uno de los primeros ejércitos homosexuales del mundo, los Tebas. Bueno, ya, dato que no quería dejar. Es que no, hay un meme en internet muy Entonces curioso. Tebas con pareja. Sí, no, eso era orgía, ¿qué? Eran un montón. No, hay un meme muy curioso de que están los dioses aztecas y se acercan a burlarse de los dioses egipcios y dicen: ay sí, nosotros somos dioses de verdad. Y entonces, ¿por qué usan el maquillaje de sus esposas? Hay un meme muy interesante, lo posteamos en la página de la Meme Noches. Búsquenlo, está muy divertido. En el Facebook, por eso estoy acordándome de los tebanos como estos. Bueno, sí. ¿Qué ibas a decir de Amón? Amón, por ejemplo, hay una interpretación de Amón cuando es conquistado por los seguidores de Ra. Crean un dios llamado Amón Ra, que ustedes lo deben conocer el nombre o les debe sonar, porque cuando menos sonar, si es que tuvieron infancia en los años 80 y 90, porque Amón Ra, ¿no les suena? Es el villano de los Thundercats. Es Amun Ra, es Munra. Munra. Por eso era una momia que vivía en una pirámide. Pues sí, era una... es Amon Ra. Ajá. Oye, de ahí viene el nombre Ramón. No, pero debe de venir también de Ra, ¿no? Pues es que Amón Ramón. ¿De ahí viene el nombre de Ramón? Tal vez. ¿O viene de Ramos? Un saludo para todos los Ramones, comenten por favor. Si quieren ofendernos. Si se creen parte de los dioses, por favor, denle like. No, pero sí tiene cierto sentido. Sí. Bueno, hay otro dios que también estamos mencionando, Tot. El dios de la sabiduría, de los conjuros. Lo iba a dejar al final, pero está bien. Ay, perdón, Víctor. Bueno, es que se adelantó. Es que déjame te digo por qué al final. Porque es el dios que inventó la escritura. Exactamente. Es el representante de los escribas. Entonces, gracias a él tenemos a los jeroglíficos y toda la información de los dioses. Y tiene un libro muy famoso que es el mítico o mitológico llamado el libro de Tot, que es un libro en el que se habla acerca de algunos hechizos y algunas invocaciones egipcias antiguas. Es un libro posterior al libro de los muertos, pero que también es un libro mitológico y perdido. ¿Recuerdas tú esta escena de la momia donde están tratando de leer el libro de los muertos, el niño, y que dice, hay una cigüeña que no sé cómo se pronuncia, y dicen, ¿va? ¿Se pronuncia va? No recuerdo esa parte. ¿Ya no se pronuncia así? No. Dije que se pronunciaba. Se pronuncia va. Ok. Este es el mismo jeroglífico que va a representar el alma y que va a representar una de las escrituras del dios Tot. Es el alma, pues sí, de todo lo trascendente. Por eso, bueno, disculpa que ya spoilería a los escuchas que ibas a decir eso. Está muy interesante. Y sí, justamente una de las representaciones es con una pequeña como plumilla para escribir, ¿verdad? Sí. Yo quisiera mencionar también, para dejar ya los dioses ahorita. Bueno, nos falta uno que otro. Ya rapidísimo. Atum, que es uno de los dioses del sol también. Usted tiene uno de los discos solares en la cabeza. Y es el primero que se representa como humano, porque regularmente se representa con animales. Él se creó a sí mismo de la nada, nadie lo creó. Es chido. Autónomo. Ajá. Y además autónomo. Y además tiene una curiosidad que le va a encantar a Ome, porque es una figura que le gusta. Se representa también con el ave fénix. ¿A poco? Sí. Órale, qué chido. Entonces también. Sí. Para tratar de sorprendernos unos a otros, Víctor y yo nos repartimos el panteón egipcio mitad y mitad. Bueno, también nos encargamos a veces de buscar cosas interesantes, etcétera. Por ejemplo, a mí me tocó también la diosa Mat, que lo más tiene una revista, ¿verdad? No, esa es con D. Perdón. Con una sola. Una sola. Mat es una de las diosas que representan, por ejemplo, la palabra virtutis, que puede ser la virtud, porque es la verdad y la justicia.
en Egipto estas dos palabras eran diferentes, o sea, no es como los esquimales que tienen 300 palabras, bueno, tal vez unas 12 palabras para los diferentes tonos de blanco. Aquí sí se separaban la idea de verdad y justicia. Blanco y no existe hielo, blanco oso, blanco de los hombres. No. Víctor, ¿cómo que blanco de los hombres? No, Ok, yo digo, verdad y decirlo. justicia, Maat era esta diosa que también estaba presente en el juicio de los hombres después de que morían, porque era la que se encargaba de ver que el juicio fuera de verdad justo. Sí. También estaba, por ejemplo, el dios Victor, que es uno de los más importantes. ¿No hay ningún dios que se llama así? No, Ay, nunca hay un dios que se llame Víctor. Bueno, No. está ok. no lo merece, no se me hace algo interesante. ¿Sabes quién es interesante? ¿Quién? Amunet. Que Amunet, para que no me vayas a pegar después por decir que nadie no es interesante, es el dios es diosa de la protección y tenía sus que veres con Amón. O sea, era la enamorada de Amón y Amunet, entre ellos, pues sí, dan pie a varios otros dioses que hay. Pues sí, por ejemplo, de Amón tiene varios amoríos, no es específicamente fiel como digamos Zeus, ¿verdad? Sí. Porque tiene otros. Sí, de hecho a Amón también se le conoce como Mut. Y es la diosa que también, como lo dijo Ome, es esposa de Amón y es una de las creadoras y también se le puede representar como Hera. Y es además la madre de Khonsu, que es uno de los dioses que mencionamos hace rato. Ah, sí, ya recordé. Bueno, hay una infinidad de estas representaciones. Ahorita para cerrar un poco ya con los dioses, sí es cierto, hemos visto los dioses egipcios, la cultura egipcia en un montón de lados. Desde que tenemos la educación primaria o la educación más básica que podamos encontrar, está pues ahí, que es de las primeras culturas, sobre todo porque ellos van a ser el pie para muchos de los dioses griegos y obviamente romanos, porque esta cultura estaba un poquito antes, un poquito antes de ellos, y les dio justamente mucha influencia a lo que serían los otros panteones, otras teogonías, ya que pues sí, hay una influencia directa no solo en comercio, sino también en cultura. Sí. Recordemos también que los egipcios se van a relacionar mucho no solo con su propia cultura, sino van a tener mucha relación con algunas otras civilizaciones, como por ejemplo los israelitas, porque ustedes saben que hay en la Biblia se menciona mucho cómo Egipto es un lugar importantísimo, un buen lugar importantísimo para la religión hebrea, ya que ellos tenían a los israelitas encerrados, atrapados, eran esclavizados por el dios, el faraón. Y bueno, ya conocen ustedes la historia, se abrió el mar el mar rojo, pasaron por ahí, se cerró, mataron a muchos egipcios, no les ayudaron sus dioses. Sí. No los ayudaron sus dioses, no los ayudaron, los abandonaron. Y bueno, ustedes conocen esa historia. Entonces hay una relación muy íntima hacia esa parte. También como dato curioso, en alguna ocasión Abraham pasó por ahí por Egipto y fingió que Sara era hermana suya para que no quisieran matarlo, para quitarle a su esposa. Entonces se enamora uno de los faraones, que en ese momento no recuerdo quién era, de ella, se queda con ella y todo. Está pasando con ella un momento y empieza a haber desastres y cosas feas en Egipto. Entonces un oráculo le dice que ella no es hermana de Abraham, sino su esposa, y le reclama. Uh-huh. ¿Por qué no me dijiste que era tu esposa? Toma tus cosas que te acabo de regalar, le había dado regalos, y vete de aquí antes de que pase alguna desgracia. También se llama Sarai todavía. Entonces, también Egipto tiene otra curiosidad, porque es el primer lugar y es la primera civilización que toma una visión
monoteísta, Ah, sí, sí. ya que Akenatón, que es el padre de Tutankamón, Pese a que tiene 700 dioses, o sea, es lo más curioso, o sea, teniendo tantos, ¿cómo se volvió un monoteísta? Y Bueno, justamente sí es cierto, a es lo mejor Akenatón. a lo mejor por el acercamiento tan importante que tiene con los israelitas, bueno, tiene Akenatón tiene la idea de que un solo Dios creó todo y a todos los dioses, y que realmente esos dioses son solo meras interpretaciones del mismo Dios. Como la Virgen María, así que tiene Ajá. varias, que es la misma Virgen, pero tiene diferentes visiones. Y a lo mejor sucede por lo que acabamos de decir, que un dios con una nueva característica se convierte en otro dios, y comenzó a pensar, pues eso todo es lo mismo, es el mismo, es uno solo. Pero fue visto como algo muy malo lo que él estaba pensando, se encerró en su palacio, creyó que era como una especie de ermitaño loco que vivía en su palacio, a pesar de ser el faraón. Hubo mucha controversia entonces, hasta que nació Tutankamón y se quedó con el reino, y así volvió a implementar toda la cuestión de el politeísmo en Egipto. Sí, de hecho, para uno de los nombres que deben de ubicar es Nefertiti, la esposa de Akenatón y la madre de Tutankamón. Que Tutankamón lo debemos de ubicar perfectamente porque es el de la máscara, el pequeño faraón que resulta tener, ¿cuántos? 14, 16 años en realidad. Sí, que era muy era muy joven, no recuerdo ahorita la cantidad y de exacta. hecho eso se relaciona también con el carácter de su papá, por eso había necesidad de que empezara a reinar desde muy joven. Sí, y no es el único hijo Tutankamón, pero es el que reinó más joven. Lo conocemos por la máscara de Tutankamón, que es hermosísima, todos la conocemos, la que tiene rayitas doradas y azules, que tiene una serpiente y creo que un ave, sí, en la parte de arriba como corona, y que es la famosísima tumba maldita, que cuando la abrieron se murieron mucha gente. Eso en el principios del siglo pasado. ¿Descubierta? En las excavaciones, ¿verdad? Sí, descubierta, sí. No, pues creo que sí, 19. Sí. 20, sí, debe de ser 20 porque ya había cámara, ya. No, ahorita no tenemos exactamente ese dato, pero sí es cierto. Hay toda la tradición y de ahí sale, por ejemplo, películas como La Momia, donde Imhotep, grandísimo sacerdote. Bueno, es que hay Una noche en el museo. Sale una tabla, la tabla de Amón, ¿qué se llama? ¿La tabla de Amón? No me acuerdo. No, yo tampoco, no le puse mucha atención, no me llamó la atención esa película. Pero sí hay muchos elementos de esos. Hasta Michael Jackson tiene un video musical. Y Katy Perry también. Katy Perry tiene así el de Dark Horse o Black Horse. Sí. Algo de caballo. Y hay muchas, están muy buenas películas de Egipto, como la película de Charlton Heston de los 10 mandamientos, o la mala película que salió hace poco con Christian Bale de Éxodo, que no fue muy buena. Ya, bueno, hablando entre muchas de las interpretaciones, pues bueno, hasta, ¿cómo se llama? Indiana Jones viaja a Egipto. Sí. Bueno, es profesor de historia, ¿cómo no va a viajar? Y es súper poderoso ese tipo. Todos han conocido la idea de Egipto. ¿Por qué? Porque esta es una tradición, una cultura mucho más antigua que los griegos. Y aunque los griegos sí llegaron a darnos la idea de lo clásico, el periodo clásico corresponde a partir de los grecolatinos, nada le gana a los egipcios en cuestión. Bueno, sí, los sumerios, ¿verdad? Bueno, los sumerios son antes, pero no, es muy difícil llegar a una fascinación tan increíble. Porque sí es cierto, esta mezcla de humano, animal, como deidad buena, deidad mala, que el cocodrilo se convierte en tu amigo, que la mujer gato se puede transformar en mujer león, que tenemos un dios que le mutila un ojo. También usan así los hindúes, ¿verdad? ¿Los hindúes? También tienen dioses con cabezas de bueno, animales. Sí, los hindúes también, bueno. Como Krishna también tiene cabeza de león. Krishna, Vishnu tiene cabeza de elefante. Ajá. ¿Sabes también que es un dato curioso? Sí. Va a salir este año la película de X-Men Apocalipsis. Y Apocalipsis nació en Egipto, y su historia comienza en el antiguo Egipto, además.
Sí, esta idea de lo que planteaban en la película de Dioses de Egipto, ¿verdad? Que, Sí. que los dioses estaban entre los hombres y que eran más altos. Ahí se da, no está tan mala la película. De hecho, tiene muy buenas conversaciones, pero nada que ver con nada que ver con la de verdad, cultura y tradición egipcia. Que es la razón principal para que hayamos hecho este podcast. Porque necesitábamos dar a conocer así una buena versión de estos. De los dioses. Ajá, de los dioses, de la cultura. Porque si no, imagínense cuánta malinformación de decir que el ojo de Horus... Sí es cierto, el ojo de Horus era un amuleto mágico, pero no era tan así como le quito el cerebro a todos, me lo pongo y me convierto en un mecha al estilo la serie de Garo o la japonesa. Como si fuera Voltron, ¿no? Como si fuera un Voltron, un tipo Ranger que se va transformando. No, tenía cosas de verdad así muy, muy malas esa película. Pero es un muy buen acercamiento, porque incluso a nosotros nos hizo que viéramos un poco más de la mitología egipcia para hablar de ella. Y sí, la verdad cumple su cometido como una difusora cultural. Sí, yo había algunos dioses que no conocía antes de hacer el podcast, este podcast, y que después de haberlos investigado me encantaron sus historias, me encantó aprender de ellos. Yo no sabía, por ejemplo, y esto me gustó mucho, lo del dios Menu, que es el de la fertilidad, ni tampoco sabía acerca de el dios Sobele, que es el de cabeza de cocodrilo. Cosas muy, muy, muy padres. Yo me enteré lo de que los Anubis, en realidad los chacales en Egipto son rojos. Oye, ¿sabes que se le conoce allá, en los griegos conocen a Anubis como parte de un lugar llamado Sinópolis? ¿Sinópolis o Cinépolis? Cinépolis, la capital de no. Sinópolis, que es la tierra o el lugar de los perros. ¿A poco? Sí. Bueno, es que sí, en cierto modo, Anubis no solamente es un chacal, sino es un perro en realidad, es un cánido, al final de cuentas. Sí. Pero pues bueno, hay muchos elementos, no solamente egipcios, sino de otras culturas en varias. Hay muchas interpretaciones, pero podemos dejarlo por aquí, esta idea. Hay un cuento de Bioy Casares que me encanta, que se llama El ídolo, que es la cabeza de Anubis. Muy interesante, que deben de leerlo. Habíamos prometido, en cierto modo, el especial de Legend of Zelda, que todavía está pendiente. Está pendiente. Hubo una situación, de hecho, si notaron, en la semana, incluso hubo un desfase en los días que se subían los episodios. Ajá. Porque como estábamos terminando la evaluación semestral, bueno, la evaluación parcial del semestre, se nos complicó todo el movimiento y ahorita en vacaciones ya nos regularizamos con ustedes. Disculpen, hubo una grabación un poco mal porque tuvimos un problema con el micrófono y se escucha algo mal el de los personajes que hacen hielo. Lo estaremos corrigiendo, trataremos de corregirlo y pues déjenos cualquiera de sus comentarios. La trivia que habíamos dejado era con respecto a Legend of Zelda. Ajá. Que era de dónde se origina. Se encuentra el báculo de hielo. La dejamos abierta. Todavía dejamos abierto porque como hubo un desfase en los días, sí, todavía pueden estar resolviendo. Entonces, ¿dónde se encuentra el báculo de hielo? Contéstenos esta trivia y coméntenos si quieren escuchar algún otro tipo de mitología. Sugiéranos y nosotros la vamos a aceptar con mucho gusto. Tenemos pensadas japonesa y tenemos pensada la nórdica. Y más tarde, después de alguna que nos sugieran, queremos volver a hablar acerca específicamente de los griegos, porque hablamos de todas las mitologías. Sí. Pero los griegos sí merecen un poquito de más protagonismo. Ajá. Pero bueno, sin nada más por el momento, les recordamos las páginas. Víctor, por favor. www.facebook.com/9 Escúchenos en iVoox, en iTunes. Estamos en las redes sociales, en Facebook, como acabamos de decir. Denle like, manita arriba, compartan. Las 9 noches, las número 9. Deberíamos hacer un reto que si lo comparten a 9 personas, tienen un premio. Oye, aprovechando, queremos, ahorita de cine, ya es cierto, teníamos pensado ir a adquirir algunas cortesías para el cine.
Que sí, ¿por qué no? Que sea la a ver. primera, que sea la primera. Pero todavía denos al siguiente domingo Muy bien. para organizarnos, porque imagínate que nos ganan y no hemos conseguido las cortesías. Ahorita ya es lunes 21 y necesitamos Sí, muy bien. Y esa que sea la primera. Sí. La primera persona que que reúnan 9 nuevos seguidores. nuevos seguidores tienen una cortesía que es doble. Yo creo que sí, será Para que no doble. se vayan solos al cine. Sí. Una doble para el cine. Sí, eso está en veremos, todavía no abrimos directamente la convocatoria, pero vayan pensando en quiénes van a ser sus 9 Oye, víctimas. ¿yo puedo hacerlo? Sí, claro que sí, Víctor. ¡Oh, bien! Sí, pero tú no tienes 9 amigos para compartir, ya les compartiste a todos, igual que yo. Oh, sí, No, sí, bueno. es verdad. Tengo que hacer 9 amigos nuevos. Bueno, ahora sí, yo creo que nos despedimos. Víctor Villarreal Velasco. Y Omega Lindo se despide de este lado del micrófono. Hasta luego. Hasta adiós. Las 9 noches. Las 9 noches. Hasta la